Hola, saludos con todos. La práctica del laboratorio de física que hemos diseñado para hoy es sobre el tratado del calor. El capítulo de transferencia o conducción de calor, que se hace a través de cuerpos sólidos a cuerpos líquidos o gaseosos llamados fluidos y también a través del vacío. Primero vamos a empezar a realizar la práctica para ver cómo producimos y cómo se manifiesta la conductividad térmica en un cuerpo sólido. Y hemos utilizado para esto una lámina de hierro, la sujetamos en estos terminales y la fuente calórica va a ser este mechero de gas, que es un mechero Bunsen. Vamos a colocar en el extremo de la varilla el mechero de Bunsen, la llama, y el calor va a conducirse a través de la varilla. Y para no darnos cuenta cómo el calor va transmitiéndose, vamos a utilizar estos termómetros digitales. Entonces, para esto, en primer lugar, vámonos a colocar cerca de la punta de la varilla que va a ser suministrado el calor, el terminal del termómetro digital, que es un elemento llamado termocupla, que está formado por dos hilos metálicos soldados en su punta y que actúan a manera de sensor para medirnos la temperatura que nosotros queremos determinar en cualquier lugar. Voy a tomar un pedazo de cinta adhesiva y colocar en este momento en este lugar. Coloco la llama y empezamos a ver qué temperatura se ha presentado en este momento. 40 grados. Lo que está ocurriendo en el interior de la varilla de hierro es que por efecto de la energía calórica de la llama del mechero de Bunsen, en el interior empiezan a vibrar o agitarse las partículas de la materia del hierro. Y esas partículas, con su gran movimiento, generan una energía cinética que va transmitiéndose a lo largo de la varilla metálica. Se va conduciendo, de ahí el nombre de transmisión del calor por conductibilidad, conducción del calor. Vemos que en este momento registra una temperatura de 60 grados y así se va a ir incrementando. Para observar cómo se va desplazando esta energía cinética o calórica, voy a colocar otro termómetro en las proximidades del primero. Es fácil también para nosotros darnos cuenta que el calor va incrementándose si colocamos un dedo, por ejemplo, aquí. Y yo digo que siento calor, menos calor y menos calor. Pero vámonos a hacer objetivo, a hacer visible esto mediante un aparato de medida que es el termómetro. Coloco de igual manera en las proximidades del primer sensor, el sensor del segundo termómetro. Y observamos que la temperatura registra 37 grados. En las cercanías de la punta donde está el calor suministrado, vemos que hay por ahora 120 grados. Y se va transmitiendo el calor y vemos que en el segundo termómetro tenemos ya 43. Es decir, ese es el concepto, la idea de la conductividad del calor por medio de un cuerpo, en este caso metálico sólido. Vibración, energía cinética de las partículas y sigue avanzando de la parte que tiene más calor a la parte que tiene menos calor. Podemos ir midiendo a otra distancia, vemos que hay menos cantidad de calor medido por medio de temperatura, 36 grados. Alejamos un poquito más, vemos que hay 30 grados.
alejamos otro poco más para registrar la temperatura y vemos que hay menos temperatura. Vamos a retirar la fuente calórica. Nosotros vamos a dejar en esas condiciones. El fenómeno de transmisión del calor es que este extremo que está con gran energía cinética, gran calor, va a transmitir, y este extremo que está prácticamente en condiciones de baja temperatura, va a llegar un momento que las dos temperaturas se van a equilibrar. Se van a equilibrar y va a llegar a una temperatura que se llama temperatura de equilibrio, que es la temperatura cuando ya las dos fuentes calóricas no están actuando. Vamos ahora a pasar a la segunda forma de transmisión del calor, que es por convección. Y para esto vamos a emplear como fuente calórica un mechero de alcohol. La convección se va a producir en este momento en la masa atmosférica, en el aire. En la parte superior de la llama tenemos aquí todo este sector, la masa de aire. Por efecto del calor, las partículas del aire empiezan a adquirir energía cinética, empiezan a moverse, a agitarse, abren sus espacios, y al abrir sus espacios se vuelve este sector menos denso. Y al volverse menos denso y un poco caliente, el aire sube. Cuando sube ese aire, se va a encontrar con estas paletas de este pequeño dispositivo parecido a un ventilador, que funciona cuando una corriente de aire lo atraviesa. Voy a soplar para que vean cómo funciona. Un elemento muy fácil de interpretar. Entonces, ahora coloco la llama del mechero de alcohol y vemos que efectivamente se produce ese movimiento, porque aquí tenemos la presencia de una corriente de aire caliente que está sirviendo de medio para transmitir el calor que viene procedente del mechero de alcohol hasta las superficies o sectores superiores que tienen menos frío. Sube así, atraviesa las paletas del pequeño molinete y nos da una observación clara de cómo se produce esa transmisión de esta energía en forma de llamada convección, que es la característica de los gases o líquidos que se llaman fluidos. La tercera forma es la llamada por radiación. Y para esto hemos conseguido una fuente calórica, este dispositivo que lo hemos extraído de una tostadora que tiene en su interior estos hilos metálicos, que es una aleación de nicromio llamada resistencia eléctrica, que cuando llega la corriente eléctrica se produce una resistencia al paso de la corriente y se convierte la corriente eléctrica en energía calórica, que es justo el típico principio de los calentadores de agua o cocinillas eléctricas o planchas eléctricas. Entonces nosotros vamos a tener aquí ya una fuente calórica. Y para esta parte vamos a utilizarnos como elemento sensor de calor este dispositivo que se llama el radiómetro de Crookes, que está formado por una ampolla de vidrio hecho el vacío en su interior, un vacío casi total. Está sujeto en un pivote o en una aguja un molinete de 4 aspas. Observemos que una aspa es negra y otra aspa es blanca o brillante. El principio de funcionamiento de esto es que cuando alguna energía, sea calórica o luminosa, llega a la aspa negra, por el principio de absorción de energía, el color negro absorbe energía calórica. Forma en su alrededor energía cinética, y esa energía cinética produce un pequeño impulso
Y ocurre también que en el aspa blanca no hay absorción de calor, porque el color blanco refleja el calor. Y entonces se produce algo así como un principio de acción y reacción, y se genera un movimiento de esto, mientras haya presencia de energía, sea luminosa o calórica. Veamos cómo funciona. Voy a dejar pasar corriente eléctrica accionando este bipolar. Y vemos que inmediatamente la resistencia empieza a volverse incandescente porque está trabajando. Emite en todo este espacio, emite calor, que podemos percibirlo. Y ese calor está llegando hasta los molinetes del radiómetro y empieza a girar. El color negro absorbe energía calórica, se convierte en energía cinética y se produce un empuje interior y se produce el movimiento. Debemos indicar que este radiómetro de Crookes es el aparato o dispositivo apropiado para explicar la radiación, por cuanto, al no haber aire en su interior, está capturando o recibiendo las perturbaciones o ondas electromagnéticas del calor, que son las que producen y atraviesan el vidrio y están cediendo la energía ondulatoria del calor, absorbe la placa oscura y se produce justamente el fenómeno de energía cinética dentro del molinete del radiómetro. También podemos decir que aquí sí hay una presencia de una conductividad de calor por convección, porque en este espacio sí hay partículas de aire atmosférico, pero en el interior, al estar en vacío, son las ondas electromagnéticas las que hacen que llegue el calor hasta las paletas del radiómetro de Crookes, y este nos da un ejemplo muy importante, característico de cómo es la transmisión de calor por radiación. Bueno, con esta práctica esperamos satisfacer algunas inquietudes sobre la transmisión del calor de las tres formas como dijimos: conducción, convección y radiación. Hasta la próxima. Gracias.